No, no, según yo no. No, Todos estamos. ya. Sí, ¿qué tal, Itzel y Chema? Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Ahora déjenme compartir. Y aquí nos quedamos la vez pasada, que fue... Sí, bueno, habíamos hablado de que el síntoma se mantiene por una tendencia homeostática. O sea, la familia guarda un equilibrio, que... Bueno, déjenme aceptar a alguien más. Carlos, Estefanía. Ok, ahí va. Bueno, les decía que toda familia guarda un equilibrio que ligeramente con cada día se va cambiando porque es dinámico y, y los miembros de la familia van evolucionando, tanto los padres como los hijos, pero de manera más fuerte evolucionan los hijos, puesto que estos se van a convertir en fundadores de nuevas familias. Y un concepto es que se vuelven negativos cuando eh, los padres evitan que ese crecimiento eh, normal de los jóvenes lo impidan, porque existe el miedo al nido vacío. Entonces, a veces la función de padre se confunde como de ser dueño de los hijos y no de que venga nada más a través de ellos, tengan que cumplir una función y luego dárselos al mundo para que formen nuevas familias. Hasta ahí nos habíamos quedado. El diagnóstico estructural es muy importante que se haga porque si no se diagnostica adecuadamente no se puede tratar adecuadamente a la familia. Entonces, lo primero que vamos a hacer en las primeras veces que el psicoterapeuta se vea con la familia es elaborar un diagnóstico estructural donde los cuadritos, o sea, es como en clave porque no se escriben notas, sino que todos son como claves. Los cuadritos representan a los hombres, las rueditas a las mujeres, y adentro de cada cuadrito y de cada ruedita se pone la edad. Y se pone el cuadrito y la ruedita, que serían la familia, los padres, y se analiza, pues ahí mismo si se llevan bien, si están peleándose, si hay coaliciones, si hay alianzas. Abajo de ellos se ponen los hijos, que serían rueditas y cuadritos también, dependiendo si son hombres o mujeres. Se les asigna dentro de ellos, de estos cuadritos o bolitas, se les pone la edad. Y entonces las alianzas se le ponen dos líneas entre una persona y otra que está aliada, y tres líneas cuando son coaliciones. Entonces, de alguna manera, se empieza a hacer un familiograma, que no sé si lo han hecho en alguna otra materia, los familiogramas, sí, profe. ¿sí? Bueno, Sí, entonces profe. se van haciendo los familiogramas y pero todo esto tiene que ser en clave porque si obviamente te cacha escribiendo algo eh, así muy concreto contra la mamá o el papá o contra un hijo, pues obviamente que no les va a parecer bien. Entonces, pues son claves.
que solamente el psicoterapeuta puede leer, que es este familiograma, que de alguna manera gráfica y estructurada se va más o menos definiendo el rol que juega cada uno. Otro importante problema es redefinir el problema queja, porque usualmente toda la familia se queja de uno, que es el chivo expiatorio, es el que paga los pecados de toda la familia. Lo que les decía ayer, que es el paciente fusible, porque se recarga de energía el sistema familiar, y en esa persona truena la situación. Entonces la familia cree que en donde tronó, que puede ser un hijo menor, puede ser el papá o puede ser algún otro miembro, eh, es el que tiene el problema y se olvidan de que ellos son los que crearon ese problema. Entonces se tiene que redefinir y lo tienen que aceptar ellos. Y por lo tanto, pues toda esa unidad familiar debe este, de entenderse con el síntoma, porque las familias que son muy unidas tienden a formar patologías más fácilmente que las que son medianamente unidas. O sea, la unidad también es algo que los terapeutas sistémicos ven como enfermizo cuando es demasiada la unidad de una familia. O sea, que están muy, muy cerradas. Bueno, ¿alguien llegó? Cuando están muy cerradas las familias y casi no hablan de lo que pasa al interior y son como mucho de secretos y todo eso, y están súper como que comprimidas, no es bueno, porque ese tipo de familias están produciendo síntomas que hace que se unan de más. Una familia tampoco no debe de ser desunida, pero debe de tener pues algo de flexibilidad, ¿no? Para cambios. Si un día uno de los hijos se quiere quedar con un abuelito, pues lo puede hacer, o sea, si los papás así lo consideran, también tiene que respetarse la jerarquía, pero no puede ser que nada más estén como que pegados, así como que se les llama familias simbióticas, son que dependen todos de todos. Entonces se tiene que redefinir, porque cuando está ocurriendo eso, muy probablemente haya un paciente sintomático, alguien que está sufriendo precisamente para que la familia se una. También dentro del proceso evaluativo o de diagnóstico, se ve la disposición al cambio. Entonces, también lo tiene que tomar en cuenta el psicoterapeuta, porque hay familias que están deseosas de cambiar y de mejorar, y otras, y bueno, y ese deseo de mejorar las lleva a que realmente cambien, pero otras no. Otras quieren que todo esté igual, pero que el que tiene el síntoma mejore. Pues eso no se puede, porque en esta teoría el síntoma lo produce la familia. Entonces, si la familia no cambia, no puede cambiar a la persona que está teniendo el síntoma. Que también los sistémicos le llaman el paciente más sano. O sea, fíjense, ¿por qué creen que le llamarán al paciente más sano el que tiene el síntoma? Que de manera natural se ve como el enfermo de la familia, pero los sistémicos le llaman el paciente más sano. ¿A qué creen que se debe eso? Porque es el único que lleva la contraria como que al idealismo que tiene toda la familia, ¿no? Exacto, toda la familia tiene los ojos cerrados a los procesos que están ocurriendo adentro. Y el sintomático es el que los expresa. También se le llama el chivo emisario, chivo expiatorio, chivo emisario. ¿Por qué? Porque emite o revela la real situación de la familia, ¿sí? Y no tiene pelos en la lengua, como dicen, porque expresa con mucha claridad la molestia de toda la familia. Por ejemplo, si el papá está siendo infiel o la mamá, o si el papá se está drogando, o si un hermano está sobreprotegido y está comportándose mal, a lo mejor el hermano mayor. Entonces, en uno de ellos, que es el más débil, truena
la problemática de toda la familia, pero como en esa persona sí la ve, la problemática la expresa, se queja y tiene síntomas, entonces se considera que tiene más claridad de lo que está ocurriendo. Por eso se le llama el paciente más sano también. Y bueno, hay que integrar la evaluación en la redefinición del problema, porque el problema no es el que tiene el síntoma, el problema es toda la familia. Entonces se tiene que redefinir el problema exactamente hacia donde está ocurriendo y se tienen que fijar metas. Pues obviamente una de esas primeras metas es que se dé cuenta la familia de dónde está la problemática real y cómo están tapándola con un chivo expiatorio, con alguien que paga las culpas de todos. También hay que determinar metas del tratamiento junto a la familia. O sea, después de que las fije el terapeuta en su casa, en su consultorio, sin la familia, eh, tiene que hablar de nuevo con la familia y redefinir junto con la familia las metas y los resultados esperados. No puede el terapeuta jugar un póker abierto, valga la expresión, porque todo esto que les estoy platicando, pues ya ven cuánto rato llevamos hablando de la psicoterapia estructural. Entonces, si tú abres el juego, digamos, la familia no te va a entender, no te va a entender lo que es un chivo expiatorio, no te va a entender que toda la familia está enferma y que están enfermando a uno. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices y tienes que hablar de metas, o sea, nada más que en vez de decir la familia lo enfermó a fulanito, vas a decir necesitamos ayudarlo a que cambie, pero para ello necesitamos que cambien ustedes también, que lo apoyen. Entonces, ya con esa excusa de que lo vamos a apoyar, es mucho más sencillo que la familia cambie, porque la gente está dispuesta a apoyar, pero no está dispuesta a reconocer que tiene un problema. Es más fácil irnos por el otro lado, ¿no? Entonces, con la familia se suma y se genera pues una unión entre el terapeuta y la familia para el cambio. Y hay que seleccionar unidades de tratamiento y planificación preliminar de etapas terapéuticas. O sea, se tiene que lograr algo en las primeras 4 sesiones, luego en las siguientes sesiones algo más intenso y algo que genere cambios en el sistema. Esto obviamente pues es bastante complicado. Ustedes les estoy dando una breve reseña de lo que es la psicoterapia estructural, pero lo más recomendable es que en un futuro, si les interesa este esquema, pues estudien una maestría o una especialidad. La Universidad de Guanajuato tiene especialidad en, psico- en- en psicoterapia sistémica familiar. Se llama psicoterapia familiar y es especialidad. Entonces, ahí se ven todos estos modelos, porque son más modelos. Y la UNIVA tiene la maestría en psicoterapia familiar sistémica, que es mucho más amplia todavía porque dura 2 años. En la Universidad de Guanajuato dura 1 año y medio. Entonces, de cualquier manera, pues si van a aplicar algo de esto, pues deben de hacerlo con mucha responsabilidad, ¿no? Y mucho cuidado. Bueno, aquí nos dice la diapositiva que no se puede separar diagnóstico y terapia, porque yo no puedo dar terapia si no diagnostico primero a la familia. Y ahora, ¿cómo se interviene? Bueno, se necesita cambiar la organización familiar, los límites que hay entre subsistemas, las jerarquías. A lo mejor alguien tiene demasiada jerarquía sobre otro, o sea que tenga mucha jerarquía la mamá sobre el papá o el papá sobre la mamá, y luego a su vez con los hijos pues tiene muchísima más jerarquía. Tiene que haber un equilibrio, como les mencionaba ayer, entre los papás en cuanto a jerarquía con los hijos y en cuanto a cónyuges deben de complacerse mutuamente para que la unión se fortalezca. Eh, Todo esto va a ocurrir cuando se introducen novedades, porque no puede seguir la familia funcionando igual y querer que todo mejore, ¿sí? Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes.
Para ello, pues el psicoterapeuta utiliza muchas estrategias que ahorita las vamos a ver más adelante. ¿Sí? Se asocia a la familia en una posición de liderazgo, o sea, el terapeuta debe de ser el líder en ese momento de la familia. Porque si la familia no lo ve como líder, si siguen viendo como líder al papá o a la mamá, pues no va a haber un buen cambio. Tiene que convencerlos, es una fase mucho más difícil y complicada del terapeuta de convencerlos de que él está guiando a la familia. Se plantean obviamente algunas interrogantes, elige entre opciones que tiene frente a sí, porque también hay que ver que no se trabaja con lo ideal, sino con lo que se cuenta. Eh, el terapeuta debe de estar muy activo a lo que ocurre dentro de la sesión, porque en la psicoterapia familiar deben de estar reunidos todos los miembros. Que uno está trabajando y no puede ir, no se vale. Tienen que haber un horario donde todos vayan. A veces el papá no quiere ir o no quiere ir la mamá. Es más probable que la mamá sí quiera ir y que el papá no, porque con la excusa que está trabajando no va. Pues hay que presionarlo, a lo mejor va toda la familia menos el papá. En la siguiente sesión, pues decirle que no se puede avanzar sin el papá, para que vaya el papá. Y de manera espontánea, el terapeuta tiene que observar situaciones que el propio dinamismo de la familia permite ver que están mal, entonces en ese momento debe intervenir el terapeuta. O sea, debe tener mucha espontaneidad y capacidad de improvisación para estar con la propia familia. Porque ese tipo de intervenciones espontáneas del terapeuta también ayudan a que mejore. Obviamente, dentro del esquema familiar tiene que ver las tiene que observar cómo se dan las interacciones. Por ejemplo, si el papá les lanza una mirada a los hijos para que se callen, o la mamá empieza a hablar toda la sesión y no deja que hablen los demás. Entonces, esas observaciones las debe de ir anotando en clave el terapeuta para que si alguien ve lo que está anotando no le entienda. ¿Sí? También se debe de evaluar la estructura y se tiene que explorar. No es fácil hacer una evaluación de la estructura, porque a lo mejor te tardas 2 o 3 sesiones en más o menos clarificar cómo está la familia. No puede ser en la primera sesión porque no todos van a hablar o no quiere hablar alguien. Entonces necesitamos de que hable, pero hay que buscar estrategias para que hable. ¿Sí? Esto es lo que les decía, el mapa familiar o el familiograma es lo que representa las interacciones. Hay muchas formas de hacer familiogramas, pero la más común es con las rueditas, cuadritos. Se pone papá, mamá, y luego se pone una rayita hacia abajo y se ponen los hijos y las edades adentro de los cuadritos o bolitas. Y luego ya se habla de alianzas con 2, coaliciones con 3, o bien este rechazo, que serían 2 líneas con 2 líneas a la mitad. Eso sería cuando alguien está excluido o rechazado o la familia está en contra de él. Y el paciente identificado se simboliza con una doble ruedita o con un doble cuadrito, cuando es el que tiene el síntoma y en donde está emergiendo la problemática familiar. Ese sería como el mapa de la familia. Bueno, también desarrolla objetivos terapéuticos basados en su evaluación y debe de crear las circunstancias que permitirán la formación de su estructura. También tiene que diseñar estrategias de intervención, porque no todas las familias, no hay un esquema único, tiene que adaptarse a cada familia. ¿Y cómo debe de iniciar? Pues señalando los límites y las pautas transaccionales que tienen que ver con los cambios. La palabra transaccional significa a cómo está evolucionando la familia y cómo se están dando esas pautas, si son demasiado lentas o demasiado rápidas.
Y bueno, estas son las técnicas de intervención. Ahorita las voy a explicar un poquito más a fondo, pero si quieren ahorita no me pregunten de eso porque voy a explicarlo a continuación. Pero sería la técnica de intervención de la coparticipación, que sería de manera cercana, de manera intermedia y de manera distante, que ahorita lo voy a explicar. La de escenificación son interacciones espontáneas o provocar interacciones, o bien interacciones alternativas o iluminación de una interacción. O sea que es cuando se clarifica el cómo están actuando, por ejemplo, alguien en un triángulo perverso o en una alianza. También hay la técnica de enfoque, la de intensidad, que es repetir el mensaje. A veces el terapeuta va a tener que repetir algo que dice la familia con alguien para que se note que hay algo que no está bien ahí. Entonces, se repite el mensaje, o de las relaciones isomórficas. Y la palabra isomórfico significa a que son de la misma forma o que tienen el mismo esquema. También puede haber modificación del tiempo, que dure un poco más la sesión, un poco menos. Cambio de la distancia. A veces el terapeuta juega acercándose más a alguno de los miembros o menos. Y pues en este caso de la técnica de reencuadre en intensidad, pues debe de haber resistencia a la presión familiar. Porque el terapeuta, bueno, uno de los problemas en los que puede caer y errores es que sea tan fuerte la familia que lo presione para que no cambie nadie, excepto que cambie el que está mal, según ellos. Pero el que está mal eh, es el que está viendo la real problemática y no puede cambiar él si no cambia la familia, porque aparte a la familia le conviene que no cambie. Es un juego doble, o sea, la familia va porque quiere cambiar, pero quiere cambiar al que tiene el síntoma, pero al mismo tiempo hay fuerzas internas que evitan que cambien, porque le conviene que alguien tenga el síntoma. Es mucho más fácil que el papá regañe a un niño a que él reconozca que es alcohólico, por ejemplo, o que no va a casa o que está siendo infiel. Mucho más fácil que regañe a un hijo. Por eso nadie quiere cambiar, porque les conviene tener a alguien que se le llama también el basurero de la familia. Ahí se deposita toda la basura. Todo lo que no nos gusta a nosotros se lo echamos al paciente identificado o al paciente fusible. Esta es otra técnica de reestructuración a través de las fronteras, que sería la distancia psicológica y la duración de la intervención. Hay otra que se le llama de desequilibramiento, que es cuando se generan alianzas con miembros de la familia. Esto lo hace también el terapeuta para que le ayuden a algunos de los miembros a ponerse contra otros, o alianzas alternantes que a veces se den con unos o a veces se den con otros. A veces cuando empieza a hablar mucho uno de los papás, una técnica del terapeuta pues es hacer como que no escuchó nada para que agarre la onda que está hablando de más, ¿no? O ignorar a miembros de la familia. También esa es otra estrategia. Bueno, todo eso obviamente genera desequilibrio, por eso así se llama. O la coalición contra miembros de la familia. A veces se coaliciona el terapeuta. Pues es que el terapeuta está siendo parte de la familia, porque ya dijimos que forman una sola estructura cuando entra el terapeuta. Entonces se coaliciona con unos miembros para darles más fuerza y poder combatir a otros que en ese momento son más fuertes al interior de la familia, pero ya con el terapeuta de aliado, los más débiles pueden generar cierto desequilibrio que va a ayudar a que la familia repite las pautas, porque aquí los terapeutas sistémicos o estructurales consideran que un cambio se queda permanentemente en la familia. Ese es como uno de sus supuestos básicos, porque alguien diría, bueno, pues ¿de qué sirve que el terapeuta cambie esto si la familia regresa a lo mismo en la casa? Pero no, ellos insisten en que cuando la familia tiene una nueva forma de funcionamiento, se lo llevan a la casa ese nuevo funcionamiento.
Si no, pues sería en vano la psicoterapia estructural. También hay la complementariedad, que es cuestionamiento del problema, si realmente ese es el problema o si no estará en otro lado del problema. Que pues también ahí va a luchar contra la familia, porque no van a querer admitir la realidad del problema. Van a decir que alguien tiene un problema y punto. Cuestionamiento del control lineal, ahí el terapeuta se pregunta si es tan necesario que haya un control de los papás hacia los hijos, por ejemplo. O cuestionamiento del modo de recortar los sucesos. Hay gente que no quiere platicar toda la historia, entonces omite ciertas partes en donde está involucrada esa persona negativamente, entonces acorta. Entonces, bueno, ¿qué hace el terapeuta? Cuestiona por qué no completan todo, ¿verdad? Que sería otra de las estrategias. Y bueno, otra más es la de realidades, que, bueno, sería ver la realidad que está ocurriendo, pero dentro de esta está la complementariedad con los símbolos universales, que serían ideas que se tienen de la familia de manera ancestral, las verdades familiares que tienen que salir, y el consejo especializado, que en este caso sería eh, prescribir que alguien actúe de una manera diferente, que sería ese consejo especializado. Y bueno, entonces vamos a hablar aquí de cómo se interviene. Hay que coparticipar con la familia, pero esto ya les había dicho que es más una actitud que una técnica. O sea, el terapeuta debe estar dispuesto a hacer este juego de roles al interior de la familia cuando la tenga en su consultorio, o bien si él va a la casa, porque también se vale en esta psicoterapia poder ir a la casa de ellos. O sea, en todas las demás no, tienen que ir a tu consultorio, pero en esta se vale que el terapeuta vaya. Aparte de que de esa manera, pues ahora sí que obliga a que estén casi todos los miembros o todos, porque a veces ir al consultorio no todos quieren ir. Entonces, debe de observar ahí en la casa por ejemplo, de cómo se reúne la gente, quién se sienta más cerca del terapeuta o quién más lejos. Todo eso le va a dar datos de quién tiene más fuerza, más seguridad, de quién se siente con más derecho de agarrar una silla y sentarse cerca, o quién se sienta hasta mero atrás, como que no quiere que lo vean. Entonces todo eso da datos. Coparticipar es hacer saber a la familia y a sus miembros que el terapeuta los comprende y que trabaja con ellos y obviamente para ellos. Con esto la familia puede sentirse segura para ensayar alternativas, intentar lo no habitual y cambiar, porque como ya les dije hace un momentito, si la familia no cambia, todo va a seguir igual. No puede cambiar el paciente identificado si la familia no cambia. ¿Por qué se mantiene unida la familia? Por la forma como participa cada quien. Entonces, y la forma como se le avienta a uno de los miembros la problemática. Eso es lo que mantiene unido al sistema. Entonces, el terapeuta interviene generando modificaciones para que esto cambie. El terapeuta se introduce al sistema de 3 formas. Miren, esto es lo que les decía al principio, que se los iba a explicar, que es lo que se le llama la posición. Permítanme un segundito. Ay, chirrión. No se quiere minimizar esto. Bueno, voy a poner acá. A ver si me ayuda alguien a leer. Posición cercana. Sí, profe. Este sería espérame, este sería una intervención del terapeuta, así se le llama posición cercana. Adelante. Dice, en este nivel, el terapeuta puede llegar a afiliarse a los miembros de la familia, inclusive hacer coalición con algunos de ellos. Por ejemplo, terapeuta, veo que Viviana tiene un gran enojo por lo que sucede en casa.
Esto le ha generado tristeza y ha considerado realmente dejar su tratamiento médico en la ciudad y quedarse definitivamente en Puerto Elsa, donde, donde está su casa. Si yo me encontrara en esa situación, consideraría esta opción. Sí, bueno, ahí se puede ver que el terapeuta está está explicando por qué alguien actúa de esa manera y considera que él haría lo mismo, ¿no? Que es la de posición cercana. Aquí es un poquito es más compleja la de la posición intermedia. Adelante. En esta posición, el terapeuta interviene a la familia en una posición neutral, escuchándola y ayudándola a hablar, rastreo, entrando y saliendo del sistema familiar. Por ejemplo, madre, cada día que paso en casa de mi hija se me hace más difícil. Laura siempre hace gestos y me dirige la palabra bruscamente. Estoy segura de que ella le quitó las pilas al control y las escondió. Mi terapeuta, me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esto? La mamá, cuando escucho esto, me siento entre la espada y la pared. No dudo de lo que me dice mi madre, pero tampoco creo que Laura sea capaz de tal cosa. Hija, yo casi no estoy en casa y cuando escucho esto me preocupa un poco. Tampoco dudo de la situación. Sin embargo, es posible que alguien haya querido cambiarle las pilas y olvidó ponerlas de nuevo. Terapeuta, ¿qué opinan ustedes, chicas? Él sería la familia, yo creo. Nadie quiere que mi abuela salga de la casa, pero sí me gustaría que regresara a ser como antes, independiente, sana, activa y alegre, y dejara de comportarse como una chiquita. Y no nos culpen a mí y a mi hermana de todo lo que pasa en casa. Fíjense, bueno, la familia pues utiliza esquemas como de chantaje, ¿no? De que cambiaron las pilas del control remoto de la tele, para molestar a la persona para que no pudiera prender la televisión. Pero pues esa es una explicación un poquito paranoide, ¿ah? Lo que hace el terapeuta es hacer que otros hablen, porque si él habla, porque en esa posición intermedia casi no habla el terapeuta, sino que pone a hablar a otros, a ver si es cierto que alguien sería capaz de boicotear o de hacerle daño al control para que no lo usara uno de los miembros de la casa. Aquí el detalle es que Laura quiere que, que, que su abuela esté bien, porque ya está como que eh, pues delirando, pero no quiere que la culpen a ella y obviamente pues se está comportando como una niña la abuela. Entonces quiere que sea sana, activa y alegre, independiente como lo era antes y que no los culpe, porque la explicación que da otro de los hijos es, más bien trataron de cambiarle las pilas al control, pero se les olvidó poner las nuevas. O sea que es una explicación no paranoide. Pero para los psicoterapeutas sistémicos no existe la paranoia, existe el mal funcionamiento dentro de la familia. Entonces simplemente hay que reestructurar. O sea, que la abuela o la mamá no tengan esas ideas concordantes y se unan o se alíen, más bien se coalicionan contra Laura, porque nadie a propósito está quitándole las pilas, sino que se le olvidó ponerlas, que es una explicación mucho más adecuada, que sería una explicación no paranoide y mucho mejor, porque no promueve que se sienta dañada la persona. Y a veces los papás o los abuelos que viven en la casa, porque forman parte ya del sistema familiar, un abuelo que vive en casa, a veces utilizan ese tipo de medidas extremas, como de decir que alguien a propósito les está haciendo daño. Conforme pasan los años, el cerebro del anciano se va volviendo paranoide, pero no es una paranoia insana, digamos, que esté evolucionando de manera muy profunda y negativa hacia la patología. Es como de tipo chantaje, por así decirlo. Es decir,
de cómo interpretan ellos la realidad, que no tiene nada que ver con lo que es realmente. Porque a propósito le están sacando las pilas para molestarlo al papá, pues eso no es cierto. Más bien fue que alguien olvidó ponerlas, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la posición intermedia, donde el terapeuta le da juego a los demás miembros. Hay una frase que se utiliza en la psicoterapia sistémica, que si el terapeuta puede hacer que otros lo hagan por él, es mucho mejor que él lo haga. O sea, que otros clarifiquen las situaciones y que no las clarifique él. Digo, si ya nadie quiere clarificarlas, pues las tiene que clarificar el terapeuta, pero lo mejor es que se entre la propia familia para que el terapeuta no vaya perdiendo fuerza o lo empiecen a ver como un enemigo, ¿sí? Y luego tenemos la posición distante, que sería la del experto. Si me ayudan a leer. Dice, posición distante, experto. Ajá. El terapeuta no participa como actor, sino como director, como especialista para que los miembros de la familia se sientan competentes y se agarren a la esperanza del cambio. Por ejemplo, algunos estudios indican que conforme avanza la edad, algunas capacidades cognitivas y físicas van decreciendo. La salud se va permeada, la energía es menor. Este decremento puede ocasionar olvidos o que no se escuchen con claridad, lo que puede llevar a malas interpretaciones. No creo que sea personal y hay que buscar formas de convivir con esta nueva etapa de vida. Sí, bueno, ahí está el terapeuta entrando como experto. Fíjense, o sea, el terapeuta está explicándole a la familia que la abuela ha perdido capacidades mentales y que puede llevar a malas interpretaciones, ¿sí? Y que es importante que se conviva y se acepte ese nuevo rol de la abuela. Entonces, la posición cercana es cuando el terapeuta está como igualito, como si fuera un miembro más de la familia, ¿sí? La intermedia es separándose un poquito más de la familia y haciendo que hablen entre ellos. Y la distante es alejarse todavía más de la familia y hablar como un especialista, como un experto. Esas serían las tres intervenciones que pertenecen a esta que les dije, que es la de coparticipación cercana, intermedia o distante. ¿Por qué se le llama cercana? Porque está dentro de la familia. Intermedia porque se distancia poquito y pone a actuar a los demás. Y se distancia más es cuando habla como experto. ¿Quieres quedar claro? Entonces a esta técnica se le llama de coparticipación. Ya nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda o inquietud? No, maestro, gracias. Miren, me quedé pensando lo del triángulo perverso. ¿Sí saben por qué se llama triángulo perverso? ¿Por qué la palabra perverso? Porque uno de los cónyuges está invitando a un hijo a funcionar como si fuera papá. Eso es una perversión, ¿verdad? O también cuando la secretaria apoya al papá contra la esposa, porque es perverso eso, porque no es su esposa. A eso se refiere el concepto perverso. Si no, búsquenlo en internet, triángulo perverso. Bueno, ya me voy. Les dejo tarea mañana, yo creo. Que estén muy bien, ¿eh? Porque ya nos va a sacar Zoom.